El pasado 11 de febrero, Colombia perdió a una de sus más importantes líderes y gestoras de causas sociales, Ángela Escayón Emiliani, quien se desempeñaba como directora ejecutiva de la Fundación Corona desde el año 2013. Creía como nadie en el poder de las oportunidades para mejorar el bienestar social y económico de las comunidades del país. Dedicó su vida a fomentar la educación de niños y jóvenes y a promover políticas relacionadas con el desarrollo de poblaciones vulnerables, calidad de vida e inclusión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia desea rendir un homenaje en su memoria, recordando los momentos más emotivos de la entrevista emitida en nuestra temporada anterior, en la que Ángela, con su alegría y optimismo característico, nos compartió anécdotas de su juventud, la importancia de cultivar los vínculos de amistad para sembrar y florecer como individuos, su percepción sobre el estado actual de la educación en el país y su importancia en la consolidación de un país más digno y equitativo. Ángela, siempre serás recordada por tu generosidad, tu amistad y por esa bella lección que nos dejaste y que fue una constante en tu vida. Dar y recibir son actos idénticos. Hablemos un poquito de su infancia. Creció usted en un hogar de raíces costeñas. Su padre, Álvaro Escayón Villa, y su madre, Ana María Emiliani, con 3 hermanos. Sí, señor. ¿Qué recuerda de esa infancia? ¿Qué la marcó de esa infancia? Pues a mí me marcó el hecho de tener esa mezcla de venir de la costa y vivir acá en Bogotá. Ajá. Porque siempre éramos en ese entonces también una familia costeña en Bogotá. Y no se usaba oír vallenatos ni comer enyucao, como hoy en día todo el mundo sabe. Entonces nosotros siempre éramos como muy distintos a los demás. Ajá. Mi papá yo creo que es de los últimos políticos que quedan, un gran político. Cierto, muy reconocido. Muy reconocido, trabajó toda su vida por el país, en el Senado, en la Cámara, fue gobernador. Tuvo una carrera política muy importante. Hoy en día tiene 93 años, con su frente en alto, como digo yo, sí, que muy pocos políticos lo pueden tener. Muy lúcido todavía. Muy lúcido todavía, muy bien. Qué bien. Y mi mamá era una mujer muy generosa, muy entregada a la gente, muy especial. Era una persona muy querida también, la querían mucho. Ella era de Barranquilla. ¿Qué valores surgen para ustedes de esa relación de familia? Lo que nosotros vimos en ellos, mi papá entonces nos llevaba a nosotros desde muy chiquitos a hacer política. Ajá. Entonces yo a los 9 años estaba en San Jacinto, Bolívar, después de andar horas y horas, claro, y llegar a unos pueblos y en unas condiciones, y yo miraba a los niños y yo miraba todo lo que estaba al lado mío y yo le decía, papá, ¿por qué esos niños no tienen juguetes? ¿Por qué esos niños tienen la barriga tan grande? Porque ¿te conmovías con toda me conmovía mucho y él me decía, exclusión? mijita, porque uno ha tenido oportunidades y hay que devolver, claro, lo que uno ha tenido. Claro. Y así crecí yo, oyendo todo el tiempo, digamos lo que yo he adoptado después una frase de mi vida, que es que dar y recibir son actos idénticos. Luego viene usted a ingresar al colegio. Es un colegio de mucha tradición. Sí. El Colegio Nuestra Señora, que llamaban de la Arena Cano. El de la Arena Cano, sí. ¿Qué pasó allí? Allí tuvimos muchos problemas. Ajá, ¿qué pasó? Porque también en ese entonces no se usaba que las familias se separaran. Ajá. Y cuando mis papás se separaron, eso fue un escándalo terrible. Ajá. Y fue un escándalo que, nuevamente, yo creo que eso fue también lo que fue creando nuestra personalidad, la de mis hermanos, la mía, de que uno enfrentaba la vida como venía. Claro. Y uno respondía por lo que estaba pasando, así fuera niño, adulto, grande. Porque, claro, éramos hijos del pecado, eso era un escándalo social muy grande. Y de ahí empezó una serie de colegios, estuve en 4 colegios más. Ajá. Finalmente me gradué del colegio, que era mi colegio, que se llama el Colegio San Patricio, sí, donde encontré los mismos valores. Emma de Uribe era una persona que creía en la democracia. Nosotros teníamos asambleas, teníamos grupos de participación, teníamos esquemas de que nosotros como mujeres éramos líderes y que ella nos empoderaba mucho. En ese entonces eso tampoco era tan claro como es hoy en día, pero ella fue una mujer que nos siguió inculcando, uno es capaz, y mientras uno sea capaz y uno lo sienta y lo crea, uno es capaz de hacer las cosas. ¿Usted cree que esa mujer líder que es usted hoy, nació allí? ¿Se construyó allí? Sí, claro, claro.
Yo en mi hogar y en mi colegio, digamos, yo sí creo que esas son edades muy importantes para la gente. Marcan muchísimo. Marcan muchísimo, marcan muchísimo. Y ya después la universidad pues le ayuda a uno a perfilarse. Bueno, aquí hay una querida amiga suya que nos quiso contar un poco sobre este tema. Ajá. Escuchemos y los invito televidentes a que veamos este testimonio. Nosotras éramos las dueñas de las golosas del colegio. Y decía propiedad de Ángela Escayón y Ofelia Coradain. Y las niñas nos tenían que pedir permiso para jugar en nuestras golosas. Anoche pensando un poco en el tema me parecía que era como que antipáticas, ¿no? Pero realmente era como nuestro primer campo que nos pertenecía y donde podían entrar otras personas a jugar, pero era un poco discriminatorio, pienso también. Pero ese era como nuestro mundo de juego. Ángela y yo también tuvimos la fortuna de que vivíamos a una casa de distancia. Entonces éramos del mismo bus, cogíamos el bus en el mismo paradero, le teníamos miedo al loco Tumaco, que era el loco del barrio. Entonces apenas veíamos que venía el loco Tumaco, salíamos corriendo. Nuestro juego era en la calle, en los jardines de la casa de ella, que era una casa un poco más grande que la mía, y ahí jugábamos con las muñecas, jugábamos a las Barbies, pero apenas veíamos que venía un muchacho que nos encantaba, que venía montando en una moto, que tenía unos ojos verdes divinos, escondíamos las muñecas y las mandábamos detrás de los matorrales para que él no fuera a pensar pues, que éramos tan niñas como para jugar todavía con muñecas. Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Sigamos caminando por su vida. Termina usted su bachillerato y se va un tiempo a Washington. Pero luego viene a la Universidad de los Andes a estudiar psicología. ¿Por qué toma esa dirección en su formación profesional? ¿Qué la vincula desde la psicología a ese trabajo social comunitario que siempre está como parte de la impronta suya, de su sello? Sí. ¿Por qué llega a esta decisión? Pues yo creo que en el colegio nosotros teníamos una segunda jornada. Después del colegio trabajábamos con las niñas de Suba. Ajá. Y ahí yo empecé a ser como tutora de algunas materias y me daba cuenta las dificultades que tenían de aprender, las dificultades, las deficiencias con que llegaban esas niñas que eran iguales a mí. Claro. Y yo dije, yo quisiera estudiar algo para poder hacer que otras personas se nivelen cuando lo necesiten. Ajá. Y ahí encontré que la psicología me daría como las herramientas para poder dar servicios a los demás
Sí. de una manera estructurada, no de una manera como intuitiva o voluntaria. Y tenía 2 profesoras que eran psicólogas. Ya. Entonces me prestaban libros, me daban cosas, y yo decía, es por aquí, yo quiero entender cómo funciona la mente, yo quiero entender el comportamiento humano, yo quiero entender para poder aportar más de mi carrera profesional a que los demás se desarrollen su potencial, todo lo que se pueda regar. Si la matica crece poquito, pues que crezca poquito, pero que le hayamos echado el agua que corresponde. Y siempre sentí que la psicología me iba a dar esas herramientas y me las dio, efectivamente. En ese recorrido por la universidad también conoce a alguien muy importante, Rafael McAllister, hoy su esposo. ¿Cómo empieza a nacer esa historia de amor? Ah, eso es muy lindo. Porque nos conocimos en Washington. Ajá. Y yo no le caí tan bien. Él tampoco. Era un momento de la vida un poco particular también. Ajá. Pero después era muy tímido. Y yo decía, no, este hombre es demasiado tímido. ¿Ah, sí? Sí. Eso ya después ha cambiado mucho, pero en ese momento era muy tímido. Entonces, el hermano, que era el novio de la pareja de mi papá en ese momento, la hija de la pareja de mi papá en ese momento, Ya. le hacía mucha fuerza. No, venga, invitémosla, vayamos con él. Entonces el hermano me llamaba y salíamos los 2 con la novia y íbamos a donde Rafael, que trabajaba en un restaurante. Ya. Y ahí nos conocimos y empezamos a hablar y nos hicimos muy amigos y ya hace 36 años estamos juntos. Pues miremos un poco cómo Rafael nos cuenta cómo fue esa historia. Nosotros nos conocimos hace 39 años. Nos conocimos en Washington. Yo estaba de viaje con un hermano mío y el papá de Ángela era novio de la mamá de la novia de mi hermano. Entonces terminamos llegando un 24 de diciembre a las 11 de la noche a la casa donde ella estaba y ahí la conocí, me cayó malísimo. Dije, uy, esta vieja tan petulante y todo. Pero yo era súper tímido y de ahí en adelante ella venía a estudiar psicología aquí, yo estudié psicología en la Universidad de los Andes y entonces pues empezamos a tener un contacto mayor y aquí como a los 3 meses de que se devolvió ella, porque ella vivía allá, pues empezamos a salir formalmente. Fue todo un encarrete porque hay anécdotas como que ella tenía su novio, entonces yo echaba dedo aquí en la quinta para ir a la universidad y ella me recogía con el novio al lado, entonces yo iba detrás y ella iba adelante. Yo creo que lo que nosotros encontramos en el otro es un gran compañero, es un cómplice. Y yo creo que yo lo oía, sobre todo de mi abuela, que uno lo que necesita en la vida es alguien que esté al lado para caminar, ¿no? Para hacer el camino, para que la vida fluya. Y nosotros hemos tenido esa fortuna, nos hemos encontrado, desde el principio, digamos, empezamos a ver que nos gustaba lo mismo. Yo era muy citadina y Rafael era muy rural. Claro, él dijo 7 hombres de una familia de 9. Ellos eran agarestes, y yo era mucho más de mar. No, yo era más de mar, a mí eso que el campo y que montar a caballo, eso no. Y él me fue enseñando como todo lo que es aventurarse, tomar riesgos. Y eso es lo que hemos hecho en la vida. Dada, digamos, esa condición que al principio fue tan dolorosa cuando uno entiende que uno no va a tener hijos, pero también después lo que la vida me ha enseñado es que la vida me los dio. De otra forma. De otra forma. Los tengo, pero a millón. Los hijos de mis amigas son mis hijos, de todos, son mis sobrinos, son personas con los que tengo unos vínculos muy fuertes. No solamente la tía alcahueta, sino la tía que está ahí para ellos. Que orienta, que apoya. Sí, nos los llevábamos a dormir a la casa a 12. Imagínense. 12. Hoy en día digo, no me llevo ni uno. Y nosotros, esos niños se botaban de esos sofás, se comían de todo, se metían a la tina a las 2 de la mañana. Y a mí me parecía divertidísimo. Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación.
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Cuando uno revisa esa trayectoria de vida que usted ha construido, encuentra una inquietud y un interés marcado por los temas sociales, sobre todo por el desarrollo de estrategias para la inclusión social. Tanto en lo público como en lo privado, usted se ha caracterizado por ser una importante gestora de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de mucha gente, y no solamente en Colombia, en otras partes del mundo. ¿De dónde cree que esa estructura puede irradiarse para que sean tantas personas que sigan su ejemplo y de alguna manera un país como Colombia, con tanta inequidad y con tanta exclusión, pueda generar un bienestar por lo menos básico para todos? Pues yo lo que he aprendido de la vida, y creo que es de mi propia vida, es que las oportunidades sí nos hacen distintos. El hecho de tener la oportunidad es lo más valioso que puede tener una persona. Ya si la toma o no, es una decisión personal, es una decisión de muchas condiciones, digamos, de la vida de cada uno. Sí. Pero lo que yo sí he aprendido es que cuando hay oportunidades a la gente le va mejor. Y entonces, digamos, mi gran lema es, lo que tenemos es que generar oportunidades. Ya habrá quien las sepa encontrar, recibir, aprovechar, pero mientras no haya oportunidades es muy difícil nivelarnos, es muy difícil que todos, de verdad, todo el mundo tenga la misma oportunidad. Entonces, para mí la educación es el centro de las oportunidades. Así es. Es el centro, es el corazón, de ahí nace una mente que tenga la capacidad, no solamente el conocimiento, porque a veces se encierra mucho en el conocimiento, sino la capacidad de tener una mente y decir, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y tengo que buscar la manera de lograrlo. Y todos los trabajos que he hecho, y eso también lo aprendí cuando yo trabajaba en Mali, en Bangladesh, en India, en países donde las culturas son muy distintas, pero la condición humana definitivamente es la misma. Ella es generosa, que se desborda en todo sentido por trabajar por los demás, por ayudar a los demás, por acompañar a los demás. O sea, aquí con nosotros en la fundación, ella es como la mamá de nosotros y se preocupa de todo lo que nos está pasando en nuestras vidas, en nuestro trabajo. Y pues en los proyectos en los que trabajamos, pues también es así, tanto con los operadores como con las comunidades en las que trabajamos. Ella pues busca darles todo lo que pueda y ayudarlos como sea a tener una vida mejor y a darles oportunidades. Pues yo creo, ahora que la vida me ha puesto una prueba muy difícil, que de verdad
la esperanza es lo más valioso. Así es. Y yo creo que mientras uno lo crea, es posible. Todo lo que se cree es posible. Todo lo que se crea es posible. Gracias a Dios, si uno tiene fe, si uno tiene una mano que lo guía, Cierto. si uno tiene el amor que lo sostenga, Cierto. si uno tiene los sueños que lo guíen, la vida. Y yo creo que este país tiene como esa herida, ¿no? Y que la tenemos todos. De alguna forma es una herida que nos duele, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros lo queremos tanto a este país, Cierto. que nos duele que no sea lo que soñamos, ¿no? Que nos duele esos niños todavía sin oportunidades. Pero cuando uno ve que si uno se compromete y uno trabaja y uno sueña y lo logra, entonces sabe que es verdad. Mi Monchi linda, acá nuevamente en un trabajo para resaltar tu vida, para resaltar todas esas bondades que tienes, todas esas virtudes que Dios te ha dado. Y acá me encuentro haciendo un recorrido histórico de nuestra amistad y me parece una oportunidad maravillosa para que la gente pueda conocerte y pueda conocer lo que hay detrás de ti y pueda conocer lo valioso que es tener una amistad como la que tenemos tú y yo, y una amistad que es más allá de lo visible. Ella sabe que yo la adoro, que es mi vida y que soy súper orgulloso de la fortaleza que ha tenido en este tiempo, que no ha sido fácil para ninguno de los dos. Y te mando un beso muy grande porque sé que esa fortaleza que tienes no la tiene nadie. Y vamos para adelante y vamos a hacer todos los planes que hemos esperado hacer en el resto de lo que nos queda de nuestras vidas. Te adoro. Ángela, ha sido un placer haberte conocido y es un placer poder trabajar contigo todos los días, aprender de ti, de todo, y le doy gracias a la vida por haberme puesto en tu camino. Doctora, hoy soy feliz de decirle que me dieron la oportunidad de felicitarla. Sí, la felicito porque su vida no ha pasado en vano por este mundo. Usted ha hecho muchas cosas y le falta hacer muchísimas más. Usted todavía nos puede regalar muchas ideas, mucho empuje. Colombia y nosotros la necesitamos y yo sé que usted va a salir adelante con ese ímpetu que tiene y con esa gran forma de ser. Solamente me queda decirle gracias por todo lo que hace y como siempre le digo, mañana nos vemos.